La Cueva del Ángel se sitúa en el extremo suroccidental de la Sierra de Aras, en Lucena, en la provincia de Córdoba. Emplazada en un lugar privilegiado, domina el horizonte de un gran valle en el que hubo extensas lagunas que sirvieron de reclamo a grandes manadas de herbívoros, sobre todo manadas de caballos, grandes bóvidos y rinocerontes que acudían a la zona tanto para alimentarse como para abrevar. Un vergel de recursos tanto vegetales como faunísticos que permitió el asentamiento de estos remotos humanos en la zona. La Cueva del Ángel es un yacimiento que se sitúa en la Sierra de Aras, en el término municipal de Lucena. Es un yacimiento que tiene una cronología muy antigua, puesto que estamos hablando con dataciones últimamente realizadas de más de 350.000 años de edad. Se corresponderían a un grupo de homínidos que durante milenios habitan una pequeña cavidad, utilizan un espacio exterior como lugar de hábitat, de descuartizamiento. Estamos ante un yacimiento realmente excepcional. Primero, por la antigüedad. Hemos comentado que las últimas dataciones datan de 350.000 años. En segundo lugar, porque representa un hábitat continuo a lo largo de miles de años en el mismo lugar. Como hipótesis de trabajo estamos estudiando la posibilidad de que estos homínidos habitaran dicho lugar durante miles de años sin moverse del mismo, con lo cual estaríamos en presencia de poblaciones achelenses de carácter no nómada, es decir, sedentaria, ocupando el mismo espacio durante esos miles de años. En un potente sistema kárstico formado por materiales calizos, dolomíticos y travertínicos, tuvo lugar el desarrollo de una gran formación calcárea idónea para el asentamiento humano, la Cueva del Ángel. En momentos muy posteriores del Pleistoceno, la cueva comenzó a experimentar un importante deterioro que concluyó con el desplome de su techo cavernoso. Este cataclismo propició la conservación del registro arqueológico en unas condiciones óptimas. Bloques y fragmentos de formaciones espeleotémicas, entre otros restos de derrumbe, fueron retirados en 1995 con el inicio de las primeras intervenciones arqueológicas a cargo del paleolitista Cecilio Barroso. En estos primeros trabajos sacaron a la luz un potente depósito arqueológico de una considerable amplitud cronológica. La secuencia estratigráfica de la Cueva del Ángel es visible en más de 6 metros de potencia y presenta 20 niveles con abundantes materiales líticos y óseos que por el momento no parecen mostrar dilatados periodos de interrupción. Se han intervenido en al menos 10 cuadrículas y en las zonas con mayor aglomeración se corresponden con las secciones J, K y las cuadrículas 5 y 8. El relleno está compuesto por un considerable número de restos óseos de grandes y medianos mamíferos, sobre todo restos de caballo, rinoceronte, bóvidos, jabalí, lince, oso y un denso volumen de material lítico, en su mayoría grandes lascas y herramientas en piedra de hace más de 350.000 años. Justo en la banda JK se ha detectado una importante superposición de cenizas con una potencia de 2,5 metros y que por el momento descartaría cualquier tipo de ausencia o paro de actividad antrópica a lo largo de la secuencia. Algunos de estos hogares pueden abarcar los 60 centímetros de espesor y pudieron alcanzar temperaturas que oscilan entre los 650 y 700 grados centígrados. Este dato nos viene a definir que la permanencia y las perduraciones de estos cazadores achelenses fueron bastante sólidas en la Cueva del Ángel. Así, uno de los factores más relevantes y que explica la ocupación y el uso de esta cueva lo tenemos en la presencia tan extensa del fuego, en su control y en la insistencia de mantenerlo en activo, usando como combustible incluso los propios desperdicios y desechos de consumo, ya sean huesos quemados, grasa animal o el uso de materiales leñosos. La Cueva del Ángel tiene una peculiaridad que no existe prácticamente en otro lugar, y es que hemos detectado la presencia de un área de combustión de en torno a algo más de 4 metros de diámetro de superficie, donde los homínidos iban instalando pequeños
fuegos a lo largo del tiempo, y estos pequeños fuegos fueron concentrándose lateralmente y posteriormente dieron lugar a un relleno de ceniza superior a los 3 metros de altura. Esto es inaudito. No existe en ningún otro lugar, ni de Europa ni de Asia, un yacimiento con estas cronologías y con un hogar que tenga más de 3 metros de potencia. Los hogares normalmente de este periodo suelen aparecer en torno al 300.000, con lo cual el 350.000 sería uno de los primeros existentes en el mundo, y suelen ser hogares pequeños, hogares de centímetros o algunas veces que pueden alcanzar incluso los 30 centímetros, pero nunca alcanzan los 3 metros de altura. Esto es algo que nos hace pensar profundamente, porque dicho hogar, en toda la secuencia estratigráfica del hogar, no se aprecian momentos de parada del fuego. Es decir, parece que hay un fuego continuo a lo largo del tiempo. Pero ya he dicho, no se trata de grandes fuegos, se trata de pequeños fuegos. La hipótesis que barajamos es que los homínidos en un momento determinado, posiblemente anterior al 400.000 o en torno al 400.000, llegan al lugar de la Cueva del Ángel, donde existe una pequeña cavidad que les sirven de refugio, pero luego encuentran algo algo extraordinario, y es que hay una gran visera, un gran abrigo rocoso, donde pueden depositar el fuego, que nosotros pensamos que es un fuego no domesticado, sino un fuego castado de la naturaleza, que lo depositan en este lugar mágico para ellos, y a lo largo de miles de años van manteniéndolo en el mismo lugar. El hecho también de que dicho hogar, la potencia de ese hogar tan enorme, tan espectacular, nos viene también a determinar que la hipótesis puede tener un cierto grado de verisimilitud, porque estaríamos en presencia de grupos que tienen el fuego pero no dominan el fuego, no hacen fuego, no tienen tecnología para crear fuego, y lo que hacen es mantenerlo a lo largo del tiempo, y ese tiempo se extenderá a lo largo de miles de años. El control del fuego ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la historia, y lo tenemos en la Cueva del Ángel. Podría decirse que transformó la humanidad al usarlo como tecnología. Ha sido el impulsor de la evolución de nuestra especie, lo que mejoró nuestra nutrición y con ello nuestras capacidades cognitivas. En la Cueva del Ángel, debido a la carbonatación de gran parte de los sedimentos, precisa de un método de excavación conciso y paciente. El área de intervención se ha dividido en diferentes cuadrículas, con la consiguiente documentación de los materiales a microespacio. En su proceso se usan materiales como cinceles, lancetas y punzones por el grado de compactación del sedimento y el uso de instrumental fino para la extracción de lascas, herramientas en piedra y restos fósiles. En ocasiones se extraen incluso brechas completas para luego tratarlas de forma manual en el laboratorio. Es significante la presencia de restos óseos de grandes mamíferos que serían fatigosamente cazados por estos grupos humanos, ya que se trata de animales muy peligrosos y que podrían poner en riesgo la integridad física del grupo. Normalmente es conocido que los cazadores achelenses tendían emboscadas a los caballos muy numerosos como pieza de consumo en la Cueva del Ángel, pero ¿cómo se ideaban para cazar animales tan potentes y temibles como rinocerontes, elefantes o incluso jabalíes? Realmente se desconoce. Con estas armas tan rudimentarias no podían abatir de forma eficaz este tipo de presas mucho más peligrosas que caballos, ciervos o bóvidos. Puede pensarse que la astucia de estos grandes cazadores condujera a estos animales hacia zonas pantanosas en los que pudieran quedar varados, o de otro modo aprovecharían presas de otros depredadores mucho más fuertes en forma de carroñeo. Este tipo de comportamiento no sería nada extraño, ya que se dedicarían al pillaje de restos y sobras de presas cazadas por otros animales mucho más potentes como leones, panteras o hienas. Los homínidos de la Cueva del Ángel aportaban al lugar donde viven multitud de restos de animales. Son grandes herbívoros, fundamentalmente, y el más importante son los caballos. Le siguen en importancia los bisontes, los toros, ciervos, jabalíes,
etc. Los elementos anatómicos que llevan al yacimiento normalmente no son todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando se trata de rinoceronte, básicamente llevan la mandíbula, porque la mandíbula tiene una gran cantidad de carne, de material cárnico, importante proteínico. No llevan, por supuesto, la cabeza, casi nunca llevan la cabeza de ningún animal, simplemente porque cuando cazan el animal o bien lo carroñean, simplemente succionan el cerebro, el cráneo, y se comen el cerebro, o se comen los ojos, in situ. También imaginamos que las vísceras se las comerán in situ, y lo que sí hacen es transportar al lugar donde viven, transportan algunas partes anatómicas, como son las patas del animal. En el caso de los rinocerontes son las patas, el costillar prácticamente no aparece, está bastante ausente. Sí tenemos, sin embargo, restos de costillares de rinoceronte bebé, que como todo el mundo sabe, los rinocerontes cuando mueren, los bebés, cuando muere la madre, se quedan junto a ella y prácticamente es un animal fácilmente cazable, ¿no? Luego, el resto de los animales también hace lo mismo, se llevan parte de la mandíbula, en una gran cantidad de mandíbula, sin embargo, como he dicho antes, la cabeza es inexistente. Los animales que llevan, como me imagino, por ejemplo, los osos, los ciervos, los caballos, las pieles serían quitadas para proceder a su utilización posterior, y luego toda la carne es procesada al fuego. Como sabemos, en la Cueva del Ángel aparece un gran hogar que evidencia el consumo de carne cocinada. Se consume todo, no hay nada que se desperdicie. Aprovechan todo resquicio de carne. En el hogar han aparecido todo tipo de huesos con evidencia de raspado y corte de la carne para su consumo. Los huesos también son consumidos, siendo también una importante fuente de nutrientes y proteínas. Fracturan grandes y robustos huesos de grandes animales como rinocerontes, bóvidos y otros animales con la ayuda de bifaces en piedra, generalmente en sílex. Una vez consumida la carne, los huesos fracturados dejan sobresalir la pulpa, el tuétano, que para nada es desperdiciado y también se consume. Los huesos consumidos suelen aparecer prácticamente pelados, sin tejido poroso, sin rastro de comida. Fracturan mandíbulas y huesos largos en busca de nutrientes, y no aparecen cráneos completos, solo pequeños restos muy fragmentados, lo que evidencia su rotura para poder consumir las ricas grasas de los sesos que también son cocinados. Incluso los huesos ya consumidos no se desechan, sino que son utilizados como combustible para mantener el fuego. El 95% de los huesos del ángel están quemados, lo cual quiere decir que efectivamente comen la carne asada. Es como una gran barbacoa. Sin embargo, hemos observado también que los homínidos de la Cueva del Ángel pasan periodos también de hambre. Estamos trabajando como hipótesis que los homínidos de la Cueva del Ángel no tienen acceso fácil a la carne, a la caza, a los animales, y por ello hacen un consumo intensivo de los huesos. Primero consumen todas las médulas blancas, que tienen un gran poder calorífico y energético, y posteriormente, y me imagino que en la fase donde hay poco que comer, pues absorben, fracturan los huesos sólidos, los huesos masivos, como pueden ser cuernos, como pueden ser falanges, como pueden ser las bases de las mandíbulas, para succionar la médula roja, que les sirve como un sustento muy primario, muy básico, que yo creo que en periodos, en días o en jornadas donde no tenían otro alimento que consumir. También creemos, evidentemente, que la explotación de la biodiversidad tenía que ser intensiva. Estaríamos ante paisajes mediterráneos con más humedad que actualmente y con una gran cantidad de recursos naturales que podían consumir. También tenemos que decir que los homínidos de la Cueva del Ángel viven en un entorno muy rico en fauna, muy rico en flora y también en recursos hídricos, ya que debajo de la cueva, a escasos metros, se desarrollan zonas lacustres que hasta los años 70 estuvieron activas y que a partir de esas décadas
fueron desecadas por motivos de urbanización. Entonces tenemos todos los elementos importantes para vivir en el lugar, que son recurso hídrico, que es el más importante de todos, y allí lo tenemos porque esto que hay zonas pantanosas. Tenemos recursos cárnicos a través de las grandes bandadas de los herbívoros, elefantes, rinocerontes, etcétera, y tenemos también recursos vegetales, como serían los que pueda proporcionar bosques de tipo mediterráneo. También estos homínidos cuentan con el fuego, cuentan con un lugar extraordinario donde refugiarse, y por lo tanto pensamos que no necesitan emigrar anualmente, sino permanecer en el mismo lugar, anclados durante miles de años, explotando estos recursos. Estos hombres y mujeres asentados en la Cueva del Ángel viven el día a día y su estilo de vida es la supervivencia. Para ello necesitan instrumentos, herramientas, armas que permitan tanto su defensa como la obtención de carne de cacería. Es de suponer que los cazadores de la Cueva del Ángel usaran armas de madera como garrotes pulidos al fuego, mazas, lanzas afiladas, pero hasta nosotros no ha llegado vestigio alguno. En estas condiciones el paso del tiempo respeta el sílex, la cuarcita, la arenisca, el hueso, pero borra todo vestigio de materiales perecederos como la madera, la piel o el cuero. Son grandes artesanos de la piedra, generalmente trabajan el sílex. La presencia del sílex es del 98% del total de todas las materias primas halladas en la Cueva del Ángel. Un sílex gris muy homogéneo, de fácil fractura y de filos muy cortantes, idóneo para la talla y la elaboración de herramientas. Hasta el momento presente, los homínidos de la Cueva del Ángel no han sido descubiertos sus fósiles, sus huesos. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta quiénes eran. Evidentemente, pensamos que por el periodo cronológico que abarcan, pueden ser los denominados Homo erectus, Homo heidelbergensis o como lo queramos denominar. Actualmente el profesor de Luble lo llama Homo erectus europeo evolucionado hacia neandertales. Nombre bastante complejo. Pero bueno, pensemos que puedan ser Homo erectus evolucionado. No descartamos que excavaciones futuras del yacimiento proporcionen restos antropológicos de estos individuos, lo cual sería fantástico para la ciencia española. Lo que sí sabemos es que culturalmente los hombres del Ángel, los homínidos del Ángel, se inscriben dentro de las culturas achelenses, bien de un achelense medio. Por ahora pensamos que estamos ante un achelense medio, y bueno, se caracterizan por la presencia de bifaces. En concreto, en el yacimiento han aparecido en torno a 80 bifaces, que son útiles, masivos, de forma apuntada, con una base más o menos grosera o redondeada y una parte extrema apuntada, que serviría básicamente pues para hendir a modo de gran hacha de mano, de hendir los cráneos de los animales, o incluso para fracturar los grandes huesos para obtener la médula. Junto a estos grandes bifaces, que es lo que caracteriza al achelense, en la Cueva del Ángel hay también industrias muy peculiares, puesto que la mayor cantidad industrial de útil que existe son las lascas, y lascas como útiles, ya que todas las lascas han sido utilizadas como cuchillos para cortar la carne, absolutamente todo, prácticamente el 50% son lascas, utilizadas, como digo, como cuchillo. Luego hay un porcentaje muy importante de herrederas, y estas herrederas han servido, pensamos, para la obtención de las pieles de los animales, ¿vale? Para su posterior procesamiento y, bueno, para la fabricación, nos imaginamos que de algún tipo de vestimenta. Y bueno, y ya de forma muy esporádica aparecen otros tipos de útiles, como puede ser buriles, raspadores, cuchillos de dorso, etcétera, etcétera, pero en proporciones muy pequeñas. Tenemos que tener en cuenta que el yacimiento de la Cueva del Ángel representa un lugar de hábitat permanente de homínidos, y que tiene un utillaje que tiene una funcionalidad muy concreta, que es la de procesar los elementos de caza o de carroñeo en el lugar del hábitat. Por lo tanto, tiene una funcionalidad muy precisa, muy concreta,
y no hay una panoplia de útiles impresionante, porque simplemente la funcionalidad, como digo, es precisa y se ciñe simplemente a este aspecto. Luego también hay que decir que la Cuadra Ángel no solamente es lo que estamos comentando, es un yacimiento al aire libre, que nosotros denominamos como chapa, también lo denominamos como plataforma exterior, que estaría en función de un abrigo rocoso que existiría en el momento en que estos homínidos llegan. Está al aire libre. Luego tenemos un segundo yacimiento que está a escasos metros, que es lo que denominamos la covacha, porque es una cavidad que tiene pocos metros, muy pocos metros cuadrados, poco volumen, y por lo tanto en sí no es una cueva. Aunque después de los trabajos que hemos llevado a cabo durante los 2 últimos años de extracción de grandes bloques de dicha covacha, al final vemos que la covacha se ha convertido en una pequeña cueva y que es capaz de dar refugio a un grupo de entre 15 y 20 homínidos en el lugar. Por lo tanto, es un lugar que ha dado más estratigrafía, más rellenos arqueológicos muy antiguos, pero que aún no ha sido procesado y no ha sido excavado. En la covacha se ha localizado un potente nivel con numerosos restos de cerámica a mano junto con material lítico de diversa cronología, algunos elementos metales y una gran cantidad de restos óseos humanos. Es importante destacar la aparición de elementos de adorno, sobre todo cuentas de sección discoidal perforadas, elaboradas en distintos materiales que podrían estar relacionadas con los numerosos restos humanos aparecidos como parte de un gran ajuar funerario. Por último, debajo de la covacha y en conexión directa de la covacha a través de una serie de 2 agujeros, conectamos con otra gran cavidad que tiene 80 metros de profundidad, que le llamamos la sima, es una cavidad en vertical, totalmente en vertical de 80 metros, la sima, que presenta en su centro, presenta un gran relleno de sedimento. Este gran relleno se compone de grandes bloques, se compone de sedimentos del Pleistoceno y del Holoceno. Antes de realizar la excavación hemos abierto un túnel de cerca de 90 metros que ha servido para dar a conocer al pueblo de Lucena una parte de su patrimonio natural que no conocían, que no tenían acceso, como era la sima. Ahora sí tienen acceso de manera fácil y cómoda, y a nosotros nos ha servido también para iniciar las investigaciones dentro de la sima. El objetivo de las investigaciones, pues que nosotros pensamos que en la sima se encuentran los restos de humanos, de homínidos, de erectus, que no encontramos en la parte del hábitat. Es decir, creemos que en la cueva donde viven, se refugian durante miles de años, han tenido que morir una gran cantidad de individuos, y que esos individuos que no lo encontramos en las partes de arriba, en los huesos que estudiamos, pues deben de haber sido arrojados al interior de la sima. Entonces, la investigación tiene por objetivo la localización de huesos de homínidos, de 300.000 años como mínimo de antigüedad. Por otra parte, las excavaciones que se han desarrollado en la Sima del Ángel han aportado un registro realmente novedoso. Aparece un gran número de restos esqueléticos humanos muy fragmentados, muchos de ellos quemados, carbonizados, junto con restos óseos de fauna, grandes concentraciones de restos cerámicos y utensilios en piedra como pulimentados y láminas de sílex. Las excavaciones que hemos empezado en 2013 han proporcionado miles de huesos humanos, pero son huesos humanos modernos, pertenecientes a Homo sapiens sapiens, de la cultura neolítica, de los periodos neolíticos, es decir, del periodo donde se introduce la agricultura en la zona del sur de Córdoba o de la Bética. Y además también encontramos restos humanos ya del periodo calcolítico, es decir, de la época del cobre, de prospectores del cobre, y que también aparecen por miles de fragmentos óseos dentro de la sima. Con lo cual hemos podido determinar que la covacha fue utilizada durante el Neolítico, es decir, hará en torno a 5.000 o 7.000 años de antigüedad, y durante el Calcolítico, es decir, en el tercer milenio antes de Cristo, fue utilizada como un espacio dedicado a la muerte, dedicado a rituales de la muerte. En el Neolítico, con una gran cantidad de fragmentación de huesos de manera antrópica, de descarnamiento, etcétera, etcétera, y en el Calcolítico simplemente arrojando los huesos que sobraban en la covacha, arrojándolos a la sima como un gran osario. Con lo cual tenemos otro aspecto de la investigación no esperada, pero que es también apasionante. La sorpresa fue que empezaron a aparecer
cientos y cientos y cientos de restos humanos, junto con fragmentos cerámicos, muchísimos también. No conocíamos muy bien la proveniencia de aquello porque en la estratigrafía del yacimiento exterior no hay nada relativo a la prehistoria reciente. Simultáneamente se limpió, también se desobturó la covacha superior, se creó una gran sala, que era la que había, al liberarla de grandes bloques, y durante esos trabajos se empezaron a hallar también restos humanos, fragmentos cerámicos, todo ello pues de la prehistoria reciente, similar a lo que se venía encontrando abajo en la cima. Se corroboró que provienen de la prehistoria reciente. Tenemos desde el Neolítico hasta pasando por el Calcolítico, tenemos restos de vasos campaniformes, tenemos muchísima cerámica de la Edad del Bronce. Y luego finalmente apareció de forma muy puntual también alguna cerámica ibérica, algunos fragmentos romanos, incluso cerámica vidriada, musulmana, pero esos son hallazgos muy puntuales. El grueso lo forman estos periodos de la prehistoria reciente. Este gran número de restos humanos parece confirmar la hipótesis de que la covacha se usó como lugar de celebración de ritos funerarios como la incineración y la inhumación, mientras que la sima se convirtió en un inmenso osario natural en el que los despojos humanos iban siendo arrojados progresivamente. Cuando se estudiaron estos restos humanos, simultáneamente los de la covacha y los de abajo de la sima, pues enseguida se empezaron a ver diferencias en ambos. Por ejemplo, la dentición de la covacha y la de la sima diferían en cuanto al nivel de desgaste dental, en cuanto a la presencia de caries. Eso venía a indicar pues, que por lo menos nos encontrábamos ante dos poblaciones distintas. Y eso venía un poco a confirmar la hipótesis de la que partíamos, que progresivamente se iban arrojando los restos a la sima y se iban depositando nuevos cadáveres. Es decir, los que se conservaban aún en la covacha, pues podría ser más reciente. Pero luego ya un análisis más minucioso de los restos pues reveló abajo en la cima la presencia de algunos de ellos quemados a diferentes niveles, a diferentes temperaturas, y quizás lo más interesante, algunos de ellos manipulados intencionalmente, es decir, con marcas de corte que podrían derivar, por supuesto, de un descarnamiento, de un desollamiento, etc. Consultando de nuevo el registro se vio que no es una cosa anómala en el Neolítico, quizá en el Calcolítico de Andalucía, es decir, es bastante frecuente, hay bastantes sitios, como la Cueva del Almuerzo. Claro, la siguiente cuestión, al corroborar que efectivamente se trataba de marcas fundamentalmente de desollamiento en los cráneos, e incluso de raspado para eliminar todos los tejidos blandos aún adheridos, pero también en huesos largos, en el esqueleto postcraneal, con menor frecuencia, la mayor frecuencia la tenemos en cráneo. Y claro, todo eso pues, nos venía a plantear la cuestión de si se trataba de un canibalismo o no. Sin embargo, la evidencia de alteraciones por calor en los huesos es una evidencia adicional de canibalismo. Algunos de esos huesos están cocidos, han sido calentados a una temperatura baja, húmeda, es distinto de un hueso directamente arrojado al fuego. Y finalmente se halló en una mínima, pequeñísima proporción, pero se hallaron evidencias de fractura en fresco y de extracción de la médula ósea en huesos largos. Eso sí, ya digo, aunque en mínima proporción, pero eso sí es un indicio más que suficiente para poder hablar de canibalismo. Esos rituales son más propios del Neolítico, pero también en algunos yacimientos aparecen en el Calcolítico, y de hecho hemos hecho alguna datación directa de huesos con esa estría y nos remiten a fechas del Neolítico final, Calcolítico inicial. Dada la grandísima cantidad de restos humanos, pues se nos pidió colaboración para varios proyectos de ADN antiguo, de paleogenómica, y entonces proporcionamos algunas muestras y efectivamente se conservaba ADN antiguo en esos huesos. Es muy raro que tan meridionalmente, tan al sur, con el clima tan seco que tenemos, especialmente en verano, se conserve ADN antiguo. Pero claro, las condiciones ambientales que hay dentro de la sima, pues han sido estables durante miles y miles y miles de años. Una temperatura de unos 13 grados, eso sí, una gran humedad, pero en fin, esa temperatura sobre todo ha permitido que se conserven
el material genético y desde el primer momento que supimos que efectivamente se conservaba material genético, pues nos propusimos a contribuir a su preservación. Por lo tanto, desde la excavación se utilizan mascarillas, se utilizan guantes de látex para no contaminar esos restos no se lavan y esos restos se almacenan en frío, simplemente para almacenar todos esos restos humanos y todos los que quedan, los miles que quedan por salir. No se conoce con exactitud qué rituales o qué tipo de celebraciones de carácter funerario fueron empleadas, pero es muy significativa la presencia de marcas de descarnamiento, desollamiento y desarticulación que también se observan en otros yacimientos neolíticos de Andalucía y que no son del todo incompatibles con una práctica canibalística. El equipo de investigación además apostó fuerte por otra rica fuente de información en restos humanos como la genética, implementando un procedimiento de manipulación y conservación para evitar la contaminación y favorecer la preservación del material genético. De este modo, se ha contribuido con muestras del yacimiento en varios estudios de ADN antiguo promovidos por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y que han obtenido interesantes resultados sobre movimientos e interacciones de poblaciones a lo largo de la prehistoria. Bueno, pues con el tema del ADN pues estamos colaborando con varios proyectos de paleogenómica. Por ejemplo, estamos dentro de un proyecto de la Universidad de Harvard, un proyecto global que viene a estudiar pues, la historia genética de la península ibérica desde la prehistoria hasta nuestros días, porque el ADN lo que hace es complementar los estudios geológicos, tipológicos, etcétera, y viene a dar luz sobre muchas cuestiones que quedaban oscuras. Por ejemplo, el origen del neolítico, por dónde penetra la península ibérica, de dónde vienen esa gente, si es que viene, si hay un reemplazo poblacional o si simplemente se trata de aculturación. Es decir, eso son cuestiones que llevan toda la vida planteándose y que desde el ADN antiguo y nosotros vamos a poner también nuestro granito de arena a colaborar en dilucidar todos esos aspectos que, repito, a día de hoy quedaban oscuros. Luego, por otra parte, colaboramos también en un estudio sobre el origen del vaso campaniforme, es decir, de nuevo, a ver si podemos hablar de movimientos poblacionales, reemplazos genéticos y tal, o simplemente se trata de una transmisión cultural, restos culturales, etc. Y eso, bueno, pues abre una perspectiva muy amplia en el estudio y repito, que vienen a contestar cuestiones que estaban abiertas quizás desde los inicios de la disciplina, de la prehistoria. Y nosotros pues tenemos aquí este gran banco óseo con su ADN intacto y sin contaminar de ninguna manera, pues para futuros proyectos, ya no solamente de estudios de movimientos poblacionales y tal, sino proyectos de medicina, estudios de enfermedades antiguas, en fin, todo ese tipo de cuestiones que parece que son muy interesantes. También comentar que se han intentado obtener ADN de 16 muestras de huesos procedentes de la cima en la Universidad de Harvard y los 16 han dado positivo en ADN, por lo tanto tenemos el ADN antiguo más meridional de Europa, que lo tenemos en la Cueva del Ángel, y además es un ADN muy rico en rasgos, en caracteres, y por lo tanto creemos que será un elemento importantísimo en el futuro más inmediato para el conocimiento de las poblaciones neolíticas y calcolíticas del sur de Iberia. Así tenemos convenios con la Universidad de Málaga, el Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana de Burgos, el Museo Nacional de Historia Natural de París, el Centro de Investigaciones Prehistóricas Europeas de Tautabel, o también tenemos con la Universidad Vizcaya de México. Entonces, nuestra filosofía es extender estas colaboraciones. De hecho, ya estamos también pendientes de firmar una colaboración, un proyecto de colaboración con el IPES, con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, y bueno, ir integrando investigadores tanto nacionales como internacionales. Actualmente la FIPE, los proyectos tanto que estamos desarrollando en Zafarraya como en el Ángel o en la cueva de los yacimientos de Besmar, Sierra Mágina, cuentan con equipos internacionales, todos son equipos internacionales, con investigadores llegados
de diferentes universidades, como puede ser Oxford, como puede ser el Museo Nacional de Historia Natural, la Universidad de Perpiñán o la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Por lo tanto, son proyectos multidisciplinares, son proyectos transversales, no son proyectos meramente arqueológicos, sino que trascienden la arqueología para convertirse en proyectos de amplio espectro. Sobre todo nos interesa el estudio de los humanos, la evolución de los humanos y en su contexto paleoclimático, en su contexto natural, en su contexto biológico, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos pretendiendo, el modelo que estamos tratando de desarrollar en Andalucía desde nuestra fundación. Pienso que estamos tomando un protagonismo importante a nivel de lo que es la investigación del cuaternario en Andalucía. Estamos expandiendo la investigación y yo creo que de aquí a pocos años tendremos una mayor capacidad investigadora y tendremos pues una gran proliferación de artículos científicos sobre el cuaternario en Andalucía y tendremos conocimiento mucho más amplio de lo que supuso estos momentos tan lejanos a la historia de Andalucía. Son muchas las sorpresas que aún esconde este gran yacimiento, y aunque las ocupaciones que actualmente están bajo estudio pertenecen a la prehistoria reciente, se estima que hay un rico registro paleolítico por descubrir. Hay un gran interés por llegar a esos niveles paleolíticos, entre los que cabría la enorme posibilidad de encontrar fósiles humanos, algo que sería crucial para conocer qué humanos se asentaron en la Sierra de Aras y en qué momento lo hicieron. Sin duda, se trata de incógnitas apasionantes que aún están por desvelar. Los esfuerzos de FIPE junto con sus investigadores se dirigen sobre todo a arrojar luz sobre este gran enigma que cautelosamente aún preserva la cima del Ángel.